Ya está grabando. Perfecto, pues nada, buenas tardes chicos. Otra vez, ahora lo hacemos un poco más directo porque ahora mismo cuando se está emitiendo. Muchas gracias por estar otra tarde más con la formación de desmemoriado de que AFAL Cartagena y Comarca realiza. En esta ocasión empezamos el segundo bloque de Acompaña, en el cual está Trinitario, que es enfermero y que ha tenido el avión de acompañarnos hoy para explicar, bueno, a través de su forma, de su profesionalidad, un poco, pues, bueno, una introducción sobre la alimentación y la higiene que puede tener el paciente como tal. Así que pues yo nada más que agradecer vuestra asistencia y nada más que Trinitario, adelante, pues todo tuyo, cualquier duda, solamente tenéis que escribir al correo que puedo dejar en el chat y muchas gracias a todos. Trinitario, te cedo la palabra. Bueno, gracias por la presentación, Raúl. Nada, primero buenas tardes, soy Trinitario, como ha dicho Raúl. Soy enfermero y actualmente estoy trabajando en la atención domiciliaria. Hoy vamos a hablar de la alimentación y la higiene en las personas mayores desde una visión que quiero aportar una perspectiva, desde la perspectiva de un cuidador y haciendo sobre todo hincapié en la problemática que existe en el día a día. No me he centrado tanto en los contenidos teóricos, sino más bien en esta problemática que observo en las casas a las que voy diariamente, ¿no? En cuanto a la nutrición y a la higiene, a la alimentación. Bueno, también me voy a centrar sobre todo en las personas con un alto grado de disfuncionalidad, bien por los procesos propios del envejecimiento o por enfermedades que predisponen a un deterioro funcional cognitivo. Antes de poner la presentación, de comenzarla, me gustaría conocer por qué estáis aquí, porque si habéis tenido alguna experiencia en el cuidado de personas mayores y en el caso de que la hayáis tenido, ¿cuál ha sido la problemática que os habéis podido encontrar en cuanto a la alimentación y a la higiene? Son cosas del día a día. Y a ver quién empieza. Lidia. Hola. Hola. Bueno, yo me he apuntado al curso porque, bueno, mi madre es dependiente, tiene 80 años. Vale, gracias. Ahora Lidia Nieto. Pues yo la verdad no tengo ningún contacto con ninguna persona que esté en esa situación y yo básicamente por temas de propia carrera y de todo eso pues me interesó mucho el tema del curso y me apunté básicamente por eso, entonces por aprender más, por saber para un futuro y ya está. Pues muy bien, pues siempre todos vamos a tener padres que en un futuro, pues bueno, en mayor o menor medida van a necesitar nuestra ayuda para cuidarlos, bueno, pues para todas las necesidades que puedan tener a lo largo de su vida. A ver quién más. Bueno, Ramón. Sandra. Pues yo no estoy nada relacionado con el tema ni nada de eso, pero sí que tengo una persona dependiente de mi familia y que además es diabética, entonces pues cuando vi el curso me interesó un poco porque, bueno, no me tengo que hacer yo personalmente cargo de ella, pero sí que en un futuro le va a tocar a mis padres. Entonces, pues si puedo ayudar en la medida de lo posible, pues siempre está bien. Pues sí, siempre es bueno prepararse. Muy bien. Creo que no queda nadie más. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Vamos. ¿La veis? Sí. Bueno, como ya os he dicho,
no he querido, cuando me habló Sony y Raúl de realizar este curso, hay muchas maneras de poder abordarlo, pero lo que no quería tampoco es soltar un rollo teórico y que no sirviera de nada, porque estoy acostumbrado a ir a los domicilios y bueno, y al final lo que le interesa a las personas que son cuidadoras diariamente es conocer pues cosas prácticas, ¿no? Cosas que les sean útiles, consejos útiles y no sé si me entendéis, la alimentación y la higiene, sobre todo la alimentación, pues podría tirar por dieta, o sea, cómo realizar una dieta, pero todo eso me he querido olvidar y he querido enfocarme o meterme en la cabeza de un cuidador para ver qué necesidades pueda tener tanto el paciente como el cuidador en los cuidados diarios en cuanto a la alimentación y la higiene. Antes de comenzar a plantearse cómo llevar a cabo esto, ¿no? Tenemos que preguntarnos tres cosas, ¿no? Fundamentales que he puesto aquí. Hay más, ¿no? Pero principalmente tres cosas. Y es primero detectar las necesidades. ¿Qué necesidades puede presentar a la hora de alimentarse una persona mayor o una persona con un deterioro cognitivo? ¿Qué necesidades puede tener? No sé, bueno, me había dicho Lidia que tiene... Sí. ¿Qué necesidades puede tener una persona con una demencia, ¿no? Como tú en tu caso. Pues que le cueste tragar. La disfagia, sí, muy bien. Eso lo vamos a tratar después, porque es una secuela muy común en los pacientes con demencia y que hay que conocer sus signos. De todas formas, luego lo hablaremos un poquito más. En segundo lugar, acompañar y tratar de sustituirle ni de reemplazarle, sino de ayudarle y acompañarle en la medida de lo necesario. Es decir, es conservar las funcionalidades que aún no ha perdido y las que ha perdido, pues prestarle esa ayuda, ¿no? Y por último, evaluarlas continuamente. Como bien sabéis, una demencia, una enfermedad neurodegenerativa, es un proceso cambiante, ¿no? Todo el rato hay que reevaluar cuáles son las facultades que se han perdido y bueno, y en la medida posible también las que todavía no ha perdido, intentar conservarlas, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? No se trata de sustituirle ni reemplazarle, sino ayudarle y continuamente evaluar cuáles son las necesidades que se van presentando a lo largo de la evolución de la enfermedad. Bueno, en cuanto a la alimentación, yo como cuidador establecería el general, ¿no? De su estado nutricional. Aquí, bueno, la pregunta, ¿no? En una valoración inicial a la hora de la alimentación de una persona con demencia, con un deterioro cognitivo, ¿qué aspectos tendríais en cuenta, ¿no? Y básicamente los aspectos a tener en cuenta corresponden con los factores de riesgo que se pueden asociar a su estado nutricional, al riesgo de nutrición que tienen este tipo de personas con demencia. También, bueno, hay que valorar el nivel de autonomía. El grado de dependencia de la persona va a influir negativa o positivamente en cómo vamos a enfocar el cuidado tanto de la alimentación como de la higiene, como de cualquier tipo de cuidado. Para ello, disponemos de, bueno, esta es una, ¿no? Y la MNA, que es la Mini Nutritional Assessment, es una escala, es una herramienta que nos permite medir el estado nutricional o el riesgo de nutrición en una persona mayor. Bueno, la vamos a ver un poco por encima, porque tampoco conviene meterse muy a fondo, pero sí que me interesa que la sepáis.
No, simplemente contempla algunos parámetros como el peso, la estatura, el índice de masa corporal y luego realiza una serie de preguntas dirigidas a conocer el estado nutricional y los hábitos de alimentación de la persona. Por ejemplo, una pregunta, ¿ha comido menos de lo normal en los últimos 3 meses? Si es así, ¿se debe a la falta de apetito? Bueno, a lo que he dicho, ¿no? A ver cómo está esa persona nutricionalmente. Y bueno, y te puede hacer una idea de su estado general. Eso, a ver cómo sale de aquí. Espérate que los problemas del directo, no sé cómo salir de aquí. Aquí. Vale, aquí. Y para valorar el grado de dependencia de una persona mayor, tenemos también una escala que es muy, muy buena, le he hecho un vistazo antes, es la escala de valoración de autonomía funcional para el autocuidado. En este caso, son preguntas pues, más dirigidas a valorar su grado de dependencia y bueno, mediante unos ítems, según el valor que dé, pues te dice más o menos qué grado de dependencia y qué cuidado puede necesitar esa persona en función del grado de dependencia. Bueno, como he dicho antes, intervienen muchos factores en el riesgo de nutrición de una persona mayor, principalmente los fisiológicos que son propios del envejecimiento. Se producen cambios en la composición corporal que obedecen principalmente a un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa magra. Una disminución de la actividad física, una alteración del gusto y el olfato. Cuando estaba haciendo esto, bueno, yo pasé el COVID, tuve una alteración en el gusto y el olfato y recuerdo no tener nada de apetito, ¿no? Pues imaginaros pues, esta alteración del gusto y el olfato en una persona que tiene un deterioro cognitivo y que tampoco puede muchas veces razonar con él la importancia de alimentarse bien para tener un buen estado de salud. Luego se produce una disminución del apetito, una disminución del reflejo de sed. Esto es muy importante porque los ancianos no tienen sed y eso puede producir muchos cambios a nivel fisiológico que pueden derivar en enfermedades y algunos efectos adversos que es necesario controlar pues mediante muchas medidas tontas, ¿no? Como ponerle la botella de agua delante o hay que insistirle en que beba porque ellos por sí solos nunca van a beber agua y eso pues hay que procurar siempre mantener una hidratación adecuada pues, para evitar precisamente lo que estoy diciendo, ¿no? Por otro lado, tienen problemas dentales que dificulta la alimentación, ¿no? Bien por falta de pieza, por prótesis mal adaptadas. Y por último, una disminución de la secreción y absorción intestinal. Estos son cambios que no se producen solo en la enfermedad, sino también en los cambios propios del envejecimiento y pueden derivar en problemas como estreñimiento, que bueno, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta para poder adelantarnos y poder hacer algo al respecto. Después influyen también los factores económicos y medioambientales.
Yo comúnmente voy a todos los domicilios de Cartagena y, y es cierto, ¿no?, que el bajos ingresos, el nivel de ingresos económicos de una familia determina mucho también los cuidados en estos dos aspectos, tristemente, ¿no? Y bueno, eso, esto porque os lo digo, ¿no? También es una valoración como cuidador, cada uno tendrá su caso. En el caso de Lidia, pues conoce es familiar suyo. Es como, tiene que hacerse como una visión global de todo lo que tiene en su familia, ¿no? De la enfermedad. Y yo, un ejemplo que a mí me gusta siempre, pues, nombrar, ¿no? En el caso de mi pareja, tiene su madre, tiene una enfermedad muy discapacitante, ¿no? Y los cuidados son 24 horas al día, como hemos dicho antes, Lidia, 7 días a la semana, y son en ocasiones agotadores, ¿no? O sea, requiere de una buena planificación, de ayuda familiar, de ir todo a una, de no... y eso muchas veces es muy difícil porque el propio agotamiento que se produce a nivel familiar, tú piensas que lo distorsiona todo. O sea, no cuando llega la enfermedad a una casa, distorsiona todo lo que hay por delante, ¿no? Y si uno, bueno, yo sé que había estado en otros cursos, en otras sesiones anteriores, o han hablado psicólogos para llevar esta situación, ¿no? Pero esta dimensión es global, es una dimensión que quiero transmitiros aparte de lo psicológico que ya había aprendido en las sesiones anteriores, pues contemplar, tener como una especie de objetivo que abarque todo, ¿no? Y bueno, por eso estamos hablando de los factores de riesgo que se pueden producir. Luego, a ver, eh, factores que también influyen, la ignorancia, la incultura. Pongo el caso de mi abuela, ¿no? Mi abuela es una persona que siempre le ha encantado comer y muchas veces, pues, acarreándole problemas serios en sus enfermedades crónicas, ¿no? Y eso ella no lo va a entender ya, por mucho que tú le digas que ella no puede comer tal, comer cual, si no llevas un estricto control tú desde fuera para que eso no suceda, al final pues se puede descompensar esa enfermedad crónica y por lo tanto, bueno, pues llevarle a un estado de salud, a un empeoramiento de su estado de salud. Eh, Después el aislamiento, la soledad y la pérdida del cónyuge, todo algo muy habitual y bueno, ahora con la pandemia es algo que es muy triste y que lo he visto continuamente en las casas. He visto personas que no han tenido un contacto más allá de nosotros que íbamos a atenderle en cuestión de un año y medio. Imaginaros lo duro que puede llegar a ser eso. Pues vamos, a mí me pasa y es que no sé ni cómo acabaría, ¿no? O sea, hay que ponerse en ese lugar Muy y bueno. duro, ¿Cómo? que es muy duro. Pues sí, y es eso, que yo lo he visto diariamente. Al final es como que pierden la ilusión por todo. Y imaginaros pues de alimentarse, ¿no? Estando solos, no tienen ganas de nada y eso está acarreando muchos problemas serios eh, en todos los niveles, ¿no? O sea, nos olvidamos también de ese aspecto que es muy importante. Luego, por otra parte, un mal soporte familiar o social. Esto quizá es lo más importante a la hora de planificar un cuidado en una casa, sea cual sea. Eh, una persona sola, por muy bien preparada que esté, por muchos conocimientos que tenga en los cuidados, si no recibe un apoyo familiar, un soporte en el que haya una planificación familiar, una organización de todas las tareas que se tienen que realizar, si no existe una organización, fácilmente eso va a tener consecuencias muy negativas en un corto plazo. O sea,
y eso es inequívoco, eso va a pasar, va a haber un agotamiento, van a haber problemas familiares, van a haber discusiones. Al final siempre hay personas en una misma familia que se encargan más de la persona enferma y eso pasa en todas las familias y eso también produce discusiones y bueno, pues malos rollos que no tienen nada que ver con, porque al final el enfermo está ahí en medio. Lo que hay que procurar siempre pues es tener la mano en una misma dirección y para llegar a un buen puerto, ¿no? Esa es la única motivación que tiene que haber. Y bueno, y por último la institucionalización, que bueno. Luego, otro de los factores que es importante destacar es el deterioro funcional. Muchas veces la enfermedad incapacita o dificulta la compra, la preparación y la conservación de los alimentos. Esto es algo que tenemos que hacer diariamente y que tenemos que procurar que sea una alimentación adaptada a esa persona, ¿no? Y para ello es lo que tenemos que hacer una valoración inicial de esa persona que incluya todo, absolutamente todo, conocer la enfermedad que tiene. Cuanto más conocimientos tengas de esa enfermedad que tiene, mejor va a ser los cuidados y mejor, ya no solo en la alimentación y la higiene, sino en todo. Y más problemas vas a evitar que salgan en el curso de la enfermedad. Luego, la dificultad, como no sé quién lo ha dicho antes, la que tenía disfagia, no sé si ha sido tu líder. Pues la dificultad para la ingesta y la devolución, esto es un problema muy común en las personas mayores y más si cabe en las personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Y bueno, la disfagia la he resaltado ahí porque ahora, bueno, daremos algunas recomendaciones generales a la hora de alertar qué signos pueden hacernos sospechar de que la persona pues, pueda tener una disfagia y cómo intentar de alguna manera pues mitigar ese problema, esa secuela. Y por último, la inactividad y la inmovilidad. Cuando la persona es una persona dependiente total, los cuidados son totales también. A mayor discapacidad, lógicamente, pues mayor son los cuidados y mayor agotamiento se va a producir a lo largo de la semana. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que organizarlo pues todo mucho mejor. Y por último, las enfermedades y sus consecuencias. Lo que hablábamos antes, ¿no? Conocer las enfermedades, no solo las enfermedades crónicas, sino también existen situaciones puntuales que se producen de manera aguda y que también pueden distorsionar la desnutrición. Aquí también, por ejemplo, los traumas, las caídas, que son muy frecuentes en los ancianos. Yo cada 2 por 3 recibe avisos, se ha caído aquí, se ha caído allá. Y eso, bueno, pues el momento de la caída, pues sí, se ha hecho mayor o menor daño, pero al final la conclusión que tenemos que sacar de esto es el empeoramiento que se produce posterior. Ya lo malo en sí no es la caída, sino lo que se produce después, que es un empeoramiento de todas las patologías que tiene. Y aumenta la inmovilidad, es como una especie de efecto dominó cuando se produce una caída, ¿no? O también, por ejemplo, la aparición de úlceras, que luego hablaremos en el apartado de higiene. El consumo de medicamentos, pues imaginaros lo importante que es llevar un buen control y a veces, como hemos dicho antes, pues viven solos, se olvidan de la medicación y bueno, pues gracias a Dios tenemos también algunos utensilios como son los
pues los pastilleros que clasifican todas sus pastillas diarias y con eso pues aún así tienen equivocaciones y cuando llegas a la casa y ves que en el apartado del lunes les falta, pues están todas las pastillas y estamos a martes, ¿no? Le dice, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Y al final pues siguen produciéndose olvidos, ¿no? Y muchas veces aunque pensemos que nuestra persona mayor pues tiene la capacidad o la independencia para llevar ese control, pues a veces pues no la tienen y eso también puede acarrear pues, problemas serios, ¿no? en su evolución. Bueno, podría hablar de muchas enfermedades que puedan influir en la alimentación, ¿no? Pero voy a hablar del deterioro cognitivo, más en concreto voy a hablar de la disfagia y de la diabetes también, pues por su prevalencia, por su alta prevalencia y por la interacción que tiene con la alimentación, ¿no? Por las implicaciones que tiene. Bueno, la disfagia es una secuela muy común a una gran variedad de enfermedades, entre las que se pueden incluir accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos y múltiples enfermedades neurodegenerativas. Consiste en la dificultad para tragar, ¿no? La dificultad o incapacidad, ¿no? Según la severidad. Y como decía antes, existen unos signos de alarma que pueden hacernos sospechar de la disfagia, ¿no? Como son la tos y el atragantamiento por la aplicación de alimentos. Esto también puede derivar en una broncoaspiración, que es una problemática bastante grave dentro de esta patología, que es la disfagia, y hay que evitarlo en la medida de lo posible. Otro signo que nos puede alertar es dolor al tragar, ves que la persona, pues al final es todo observación, ¿no? Vas a ver que la persona está comiendo, ¿no? Y hace gestos de dolor. También otro que es muy común es cuando la persona está comiendo y... Espera un segundo que no estoy viendo. Bueno, pues lo que decía, un signo también muy común es cuando la persona está comiendo y ves que mastica, pero no traga, ¿no? Y se deja en un lado el bol alimenticio, ¿no? Y eso también nos puede hacer sospechar que está teniendo problemas de disfagia. Por último, también los cambios en la voz después de la ingesta. Cuando come parece tener como una voz más ronca, que también puede hacernos sospechar de ello. Bueno, ¿cómo abordaremos la disfagia como cuidadores? Lo principal es no dejar comer sola a la persona con riesgo de atragantamiento. El atragantamiento también es una de los problemas comunes que también tenemos que saber. Quiero veros que no me ha salido de la pantalla. ¿Vosotros me veis? Sí. Son los problemas del directo que, bueno, y yo que también soy. Bueno, vamos a continuar. Es que no consigo veros las caras y... Bueno, como decíamos, para abordar la disfagia, es eso, pues nunca dejar comer solo a la persona con riesgo de atragantamiento.
Es importante también, por ejemplo, con el atragantamiento, conocer cómo debemos actuar si la persona está sufriendo atragantamiento. Muchas veces tenemos la creencia errónea, ¿no?, de cuando una persona está atragantándose, de pegarle un par de palos en la espalda, ¿no? Y eso es como... es una creencia errónea, ¿no?, que se utiliza mucho e incluso puede ayudar a agravar la situación, ¿no? Entonces, en casos de atragantamiento, la forma de actuar es, lo primero, mantener la calma y acto seguido, pues animarle a toser, a intentar expulsar el objeto que pueda estar obstruyendo la vía aérea. Y en el caso de que la persona ya veamos que está a ponerse, puede ya respirar, ¿no?, para poder expulsar eso, sí que intentaríamos ayudar con una palmada en la escápula, que se tiene que dar en el sitio. Y bueno, y por último, como última medida, y si todo lo anterior no funciona, pues intentar la maniobra de Heimlich, que no sé si la habéis escuchado alguna vez. Sí. Yo no. No, pues es que no sé quién me ha dicho que sí la ha escuchado. Yo. Lidia, pues ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste esa maniobra? A ver, es poner a la persona de pie. Bueno, más o menos, ¿vale? Ponerte detrás de la persona, poner los puños debajo del pecho, digamos, entre el esternón y el estómago, y hacer varias maniobras hacia él para que expulse, digamos, el objeto que tiene en la boca. Sí, bueno, a Más o ver. menos. Nunca lo he hecho Sí, no, y no quiero hacerlo, pero más o menos. lo ha explicado muy bien. Básicamente es como lo has explicado, ¿no? Si lo que os he dicho antes, si todo lo anterior no ha funcionado, pues cogeríamos, también tenemos que considerar que muchas veces la persona que intentamos hacer la maniobra pues puede ser más pesada que nosotros y no podemos con ella. Entonces, podemos hacerlo sentada la persona y de la misma forma que has explicado, pero sentada y también acostada en un último recurso. Y bueno, y sobre todo, pues si a veces ni con eso es suficiente, llamar a los servicios de emergencia 112 y bueno, pues intentar mientras llegan, intentar pues seguir con la maniobra para ver si podemos desobstruir la vía aérea. Bueno, continuamos. Estoy teniendo el problema que no os veo y no sé si vosotros manejáis el Zoom este. Yo la primera vez. Es que no veo a ninguno, entonces pues no sé A lo cómo. mejor es porque la pantalla que estás compartiendo está en pantalla completa. ¿Sí? Bueno, da igual, pues lo seguiré así porque al final no me va a dar tiempo. A ver. Bueno, continuamos con la diabetes. Vamos a hablar de la diabetes y de su implicación en la alimentación. Como he dicho antes, la diabetes, al igual que la hipertensión, son enfermedades con una alta prevalencia y que muchas veces pueden coexistir con un deterioro cognitivo
y todo lo que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, razón de más para establecer pues, unos cuidados enfocados a mantener la enfermedad pues, un poco latente, ¿no? Y que no vaya progresando hacia... Entonces, bueno, se define la enfermedad de diabetes, que la habréis escuchado 1000 veces, ¿no? Es una enfermedad crónica, es irreversible, del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Es debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina que la producimos en el páncreas o una deficiencia en su acción. Los valores normales de insulina, de glucemia en sangre, son de 80 a 120 miligramos por decilitro. Estos valores, en esta enfermedad, creo que había sido Sandra que tenía o Lidia que tenía diabetes. Decirme quién eres, es que no sé quién, como no, Sandra, ¿no? Pues este tipo de paciente hay que tener sobre todo lo que tenemos que incidir en conocer los signos de hipoglucemia y los signos de hiperglucemia. En cuanto a los signos de hipoglucemia, son temblores, nerviosismo, sudoración, hambre, dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia, mareo. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que la alimentación de estas personas tenemos que llevar cuidado, ¿no? Sobre todo para intentar pues, esta hipoglucemia y esta hiperglucemia. Normalmente pues las personas no son conscientes de los daños que pueden mismo, ¿no? Si no llevan un control adecuado de la dieta. Y es muy difícil, sobre todo si tienen un deterioro cognitivo, mucho más todavía, ¿no? Es muy difícil, pues, llevar un régimen adecuado y instaurárselo a ellos, ¿no? Porque muchas veces no quieren y tienen sus gustos, comen lo que les da la gana, ¿no? Y es muy difícil metérselo en la cabeza que tienen que hacer por alimentarse de esta forma para poder llevar la enfermedad bien, ¿no? Por otro lado, hay que hacer también mucho hincapié, ¿no? En el control del peso, en el control de las raciones de comida, hacer raciones más pequeñas pero en más tomas, evitar los ayunos prolongados, el control frecuente de la glucosa, el conocer el uso del glucómetro. ¿Tú, Sandra, sabes, alguna vez le has tomado el azúcar a tu familiar? No, por el momento se lo toma él mismo, es capaz de hacerlo él solo. Él es independiente y se lo toma él mismo, ¿no? Sí, siempre teniendo a alguien alrededor y demás que lo tutele, pero sí es capaz de hacerlo él solo. ¿Y él es insulino dependiente o toma antidiabéticos orales? Insulino dependiente. Muy bien. ¿Y qué percepción tienes tú del control que lleva de su enfermedad? ¿Cómo crees que la lleva? Si la lleva bien, si tiene que mejorar en algo. Debería mejorar, porque sí que es cierto que es consciente de que tiene esa enfermedad y que tiene que controlar lo que come, pero a la vez creo que no llega a ser consciente del todo del daño que le puede hacer no mantener una dieta equilibrada. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay alguna reunión familiar, porque siempre intenta pues, comerse los dulces, comer comida que no debe y demás. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ya, es que es complicado, es complicado. Yo muchas veces me río porque llegas a una casa, ¿no? Normalmente el control que nos da más valor, ¿no? Es el control en ayunas. Y cuando llevas un control regular y lo mantienes en unos valores normales a través de la insulina y de su tratamiento y de la alimentación,
incluso de las pautas de ejercicio que les damos, ¿no? Adecuadas a sus condiciones. Cuando llegas un día y sabes que el día anterior pues tuvo un cumpleaños, tuvo una celebración familiar, sabes que se ha pasado y no te lo tiene que decir, ¿no? O sea, tú lo ves en el control diario y le dices, ¿qué has tomado? ¿Qué te has tomado? ¿Qué cenaste anoche? ¿No? Y dices, nada, si solo me tomé una punta de pan, ¿no? Pues cosa que no me creo, ¿no? Pero bueno, que al final tampoco considero que hay que ser tan estricto, ¿no? En el sentido de que son personas mayores y también necesitan darse Capricho. sus caprichos, ¿no? No los vas a prohibir, no te vas a imponer a tener una actitud impositiva ante todo, sobre todo en algo como la alimentación, que para ellos, bueno, para ellos y para todo el mundo, pues sobre todo cuando lo compartes con tus familiares, pues es un disfrute, ¿no? Entonces, pues hay que buscar ese punto medio, ¿no? De tener una dieta equilibrada, sostenida en el tiempo, pero tampoco ser impositivo a la hora de permitirle, al menos es mi punto de vista, ¿no? Porque son personas mayores y bueno, tampoco hay que ser tan estricto en ese sentido. Bueno, pues eso, un poco finalizando, ¿no? con la diabetes, ¿no? Lo más importante, sobre todo si tienes una persona diabética en casa, es conocer el uso del glucómetro, controles frecuentes de glucosa y bueno, pues conocer los valores para poder actuar en el caso de que nos encontremos con una medida fuera de lo normal. El evitar ayunos prolongados es precisamente pues eso, para evitar las hipoglucemias, que son muy comunes, sobre todo las hipoglucemias nocturnas. Por eso hay que hacer hincapié en que cenen. Muchas veces no quieren cenar y también te llevas sustos cuando vas por la mañana y están con una glucemia por los suelos. Y bueno, pues controlar el peso, porque es importante también mantenerlo en un peso que a medida que ganan peso, pues más descontrolada se puede volver la enfermedad. Bueno, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Queréis hablar de algo que no haya nombrado o haya pasado por...? ¿Alguna duda, no? No. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con la higiene, ¿no? Los objetivos principales que nos tenemos que marcar con la higiene es procurar que tengan unos buenos hábitos, adaptados también a su nivel de dependencia, ¿no? La higiene, como hemos dicho antes, es una tarea muy ardua en el tema de los cuidados, porque cuando una persona es dependiente y tú eres su cuidador, pues es algo que te implica continuamente, ¿no? O sea, igual que tú tienes esa higiene, ¿no? Que es necesaria diaria, pues ellos lo tienen, solo que ellos no pueden prestársela a sí mismos, ¿no? Pero a ellos le tienen que sumar, pues, que pueda tener una incontinencia urinaria y continuamente hay que cambiarlo pues muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para no caer en esa falta de higiene, ¿no? Otro de los objetivos que quiero comentaros, ¿no? Con cuidadores es la prevención de úlceras por presión. Es algo que es muy común y que depende también de la nutrición, de la higiene y de la hidratación de esa persona, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de la prevención de úlceras por presión. También para evitar la aparición de infecciones.
una persona, a ver, una persona con una incontinencia urinaria tiene un foco de infección continuo que hay que continuamente pues solventarlo, ¿no? Y por último también dar importancia al cuidado de la piel. Al cuidado de la piel, a la limpieza bucal, lo que había comentado antes, ¿no? El aseo corporal diario, sobre todo pues cada vez que esa persona, pues, debido a la incontinencia urinaria, pues se orina encima, hay que cambiarlo porque es un foco de infección continua. Y el cuidado de la piel y las uñas, también tienen muchos problemas con la uña. Hay que cortarse las restas para que no se le encarnen y también pues sobre todo en las manos cogiendo la forma de la curvatura y en los pies de una manera recta para que no se encarne, porque muchas veces luego tienen problemas y lo pasan fatal. Mira, esto es un dibujo que nos dice las zonas más frecuentes de la aparición de úlceras por presión. Normalmente suelen salir en las prominencias óseas. Las personas más delgadas tienen mayor propensión porque las prominencias óseas pues, están más... Y bueno, pues, ¿qué utensilios tenemos para prevenirlas? Os pregunto, ¿qué utensilios podemos tener para prevenir la úlceras por presión? Colchón antiescaras. Colchón antiescara, muy bien. ¿Qué más? Cambios posturales. Cambios posturales, perfecto. ¿Algo más? Hidratación de la piel y demás. Hidratación de la piel, muy bien. Este problema, todos los días pues estoy curando úlceras por presión y que muchas son evitables por la propia familia, que es quien se encarga del cuidado de su mayor, ¿no? Y es que pues no somos conscientes muchas veces cuando la piel se enrojece o se debilita. Muchas veces cuando llego allí me dice, pues es que tenía como una pequeña herida y se la está cuidando estos días, pero al final cuando llega allí la úlcera está así, ¿no? Y al final lo que hay que evitar es eso, ¿no? Y para evitar eso tenemos que tener claro cuáles son los factores que van a predisponer a su aparición. Tenemos que saber que en las prominencias óseas, sobre todo las más comunes son en el sacro, en los maleolos, aquí en los sobre todo las sacras y en los talones también, en los dedos, sobre todo también en los pacientes diabéticos, las úlceras por presión es muy difícil llegar a curarlas, por eso hay que hacer mucho más hincapié en los pacientes diabéticos de la hidratación, del cuidado de los pies, de revisarlos continuamente, porque hoy pueden estar bien, pero mañana puede ya haber un inicio de una ulceración. Y bueno, sobre todo eso, y también podemos valernos pues también podemos, como he puesto aquí antes, ¿no? Valernos de aceites, de hidratación, de lociones hidratantes, que hay muchos Bueno, el Mepentol en concreto es uno de los más usados, es un aceite que tras la limpieza pues se le aplica en toda la zona que suele salirle o que la vean más roja, que esté más debilitada. Es bueno también después del aseo, pues eso, pues, hidratar esa zona para prevenir la úlcera. Ahora os voy a poner
un vídeo de cómo se hará una persona encamada. ¿Lo veis? No, No, ¿No lo veis? no. Espera un segundito. Vale. Ay, por fin os veo. Madre mía. ¿Lo veis ahora? No, no. Lo que es la pantalla del Power, si la veis, ¿no? Sí, eso sí. Ahora se va metido. no. Me tengo que familiarizar más con esta tecnología porque aún. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Que no sé cómo. Es que creo que a la hora de compartir pantalla, eliges qué pantalla estás compartiendo. Entonces, si estás compartiendo la del PowerPoint, aunque abras otra, no se te comparte esa. Tienes que cambiar la pantalla que estás compartiendo, me parece. Vale. A lo mejor si te metes en el YouTube directamente. Vale. ¿Esta pantalla la estáis viendo ahora mismo? Sí, Sí. Vale.
El sonido no se escucha. ¿No? Bueno, tampoco Bueno, pero es relevante. como lo estamos leyendo abajo, Bueno, básicamente este vídeo, pues, imaginaros todos los días, ¿no? Tener que realizar todos los días y varias veces al día, ¿no? O sea, lo veis una tarea complicada, es una tarea simple, pero que requiere pues de un esfuerzo continuo, ¿no? Bueno, la verdad es que me hubiese gustado profundizar un poco más, ¿no? En ciertos aspectos, pero es que tampoco da tiempo en una hora y media y que he querido hablar un poco pues, de la humanización de estos cuidados, ¿no? Porque al final es lo que tiene que tener claro, ¿no? Un cuidador, conocer la persona que está cuidando, conocer su enfermedad, conocer todos y cada uno de los cuidados que necesita. Como he dicho antes, cuáles son sus necesidades y dedicar pues todo el tiempo necesario a comprender toda la dimensión de la enfermedad, ¿no? Eh, es lo que, a ver, aquí, vale. Quería hacer finalmente una reflexión final y bueno, ya me planteáis alguna duda y os dejo aquí pues, mi mail por si necesitáis o tenéis cualquier problema en los cuidados diarios que estaré encantado de responderos y bueno, la reflexión la he escrito yo y bueno, ahora si queréis la comentamos un poco
y os explico la tarea que he pensado para que hagáis en la restante hora y media, ¿vale? Vale. A ver, leo. La mejor manera de cuidarle resulta de la mejor manera de cuidarte. No se trata de reemplazarle, sino de cubrir todas sus necesidades sin olvidarte. El viaje es largo, perecedero y navega lentamente hacia un desconocido paradero. Lo más importante es entender que en esa travesía de fondo no hará grandes alardes de velocidad, que el paso del tiempo te hará cada vez más responsable de que el barco continúe su rumbo contra toda tempestad, que las mareas te empujarán a avanzar y otras veces te mandarán 10 millas hacia atrás. Pero entender que no eres el capitán, sino un buen marinero que acompaña a surcar los mares. Esa es la única condición para llegar siempre a donde se pare. Muy bien. Bueno, vamos a ver, es una reflexión que a mí me gusta escribir y sobre todo cuando tengo un motivo, ¿no?, por el que escribir. Y esta reflexión en concreto la escribí cuando estuve estudiando, cuando estaba estudiando la carrera, estaba cuidando de una persona, ¿no?, que en paz descanse y es una reflexión que va un poco acorde con lo que hemos hablado hoy, ¿no? Esta persona que os comento, ¿no?, pues tenía era una persona diabética, tenía obesidad, tenía varios factores de riesgo, ¿no?, que teníamos que considerar a la hora de establecer unos cuidados, ¿no? Y lo que pasaba es que, claro, pues por muchas cosas de las que hemos comentado se ponían al frente de los problemas de su propia enfermedad, ¿no? En el sentido de que pues él comía lo que le daba la gana, tenía una alimentación muy, muy pobre debido a los hábitos que ha tenido de alimentación en su día a día. La higiene también era un poquito deficiente, ¿no? Y al final lo que tienes que tener claro es que de la manera en la que sea y muchas veces no vas a poder porque no se van a dejar ayudar, pues es insistir y estar ahí, ¿no? Acompañar, ¿no? Se trata de este curso, ¿no? Acompañar y cuidar. Así que nada, pues lo dicho, me gustaría haber profundizado más en algunos temas y bueno, muchas gracias por asistir y hasta ahora os voy a explicar la tarea, ¿no? Que he pensado que o esa os la mandará luego Raúl. ¿Vosotros sabéis algo? Yo ni idea. Normalmente nos la explican un poco por encima y luego o bien nos la manda por Luego, correo Raúl o la manda el que venga, pues vamos a compartir Creo que tienes que mandársela a los correos que te hayan pasado. ¿Han pasado los correos? A mí es que no me han pasado ningún correo. Pues los participantes deberían pasar los correos y mandárselo a esos correos. Vale, pues lo hacemos así. Voy a explicarlo un poco por encima. Vale, es un ejercicio muy simple, tampoco quiero que, bueno, como hay mucho en la cabeza con él, simplemente quiero que de manera general pues elaboréis un plan de cuidado individualizado para un paciente tipo que voy a describir aquí a continuación. Vamos a nombrar el caso, decimos algunos comentarios que nos puedan servir de ayuda para empezar a elaborarlo y ya pues os lo pasan al correo, ¿vale? Bueno, Pedro tiene 70 años, es viudo y vive solo en su domicilio, es diabético y tiene una demencia tipo Alzheimer, una movilidad reducida,
que le incapacita para realizar ciertas actividades de la vida diaria. Tiene tendencia al estreñimiento y a la deshidratación, incontinencia urinaria y es propenso a desarrollar úlceras por presión. Quiero que describáis brevemente cuáles serían las medidas a adoptar en los cuidados de Pedro, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo que hemos mencionado en el caso. Si tenéis alguna duda, ahora es el momento de preguntarla, de cómo hacerlo, y bueno, pues daré algunas las indicaciones para elaborarlo. ¿Puedes repetir, por favor? El que te repito. El enunciado, la pregunta. Bueno, vale. O sea, de todas formas lo pasarán al correo, pero lo repito, ¿vale? Vale. Pedro tiene 70 años, es viudo y vive solo en su domicilio. Sí. Es diabético y tiene una demencia tipo Alzheimer. Una movilidad reducida que le incapacita para realizar ciertas actividades de la vida diaria. Tiene tendencia al estreñimiento y a la deshidratación, incontinencia urinaria y es propenso a desarrollar úlceras por presión. Vamos a ver, he querido un poco meterle varios problemas, ¿no? Que puede, varias enfermedades a encontrarnos en el día a día para tenerlas en cuenta a la hora de establecer unos cuidados en cuanto a la alimentación y la higiene. Tampoco tenéis que hacer aquí un plan de cuidado integral, sino básicamente, según vuestra observación, vuestro criterio, qué cuidados realizaríamos a una persona en cuanto a la alimentación y la higiene, porque al final esto es muy extenso, ¿no? Pero en cuanto a estos dos aspectos, ¿qué cuidados haríamos? ¿Lo habéis entendido más o menos? Sí. Y lo he dicho, que tampoco tenéis que extenderos mucho, simplemente pues eso, que, pues mira, pues si por ejemplo es diabético, qué cuidados tenemos que tener, por ejemplo, pues lo que hemos comentado, ¿no? Pues una dieta equilibrada, control de la glucemia, evitar ayunos prolongados, etcétera, etcétera, ¿no? Una demencia y una movilidad reducida, ¿no? Ahí sabemos que inmovilidad a la hora de alimentar nuestra ayuda, ¿no? ¿Entendéis más o menos? Sí, sí. Pues eso, todas las conclusiones, según vuestro criterio, que podáis sacar de este enunciado, que aunque es corto, pues la verdad es que lo estoy leyendo y le he metido, pobre Pedro. Sí, lo has dejado. Lo he dejado, joder. Lo has Pero dejado bueno, pobre, con todo. si no le ha quedado nada, ¿eh? No, todo para él. Bueno, un poco para que un poco de chicha a la hora de hacer la elaboración de los cuidados. Así que nada, pues eso es todo. ¿Tenéis alguna duda más? No. Muy bien, pues fue un placer y nada, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.